En estos días, en días recientes, aquí en exclusiva, nos cogió la noche. En primicia. En primicia. Eso. Tuvimos a un invitado muy especial, un PhD en economía, Edwin Torres. Y llega y nos muestra unas gráficas donde el DANE dice, no, miren, el empleo está subiendo, el desempleo bajando, pero el empleo subiendo. Pero resulta que se pusieron a investigar y a cotejar y a comparar, y cuando miran con el PILA, pues el crecimiento del PILA, ¿y qué es el PILA? Con la pila, la planilla. La planilla. El formato PILA. Entonces se ponen a mirar, oye, si el empleo está creciendo, pues la contribución para fiscales y de salud y todo eso debería estar también al mismo nivel. Pero resulta que no. Los datos eran completamente disímiles, no hay nada que ver. Pues sacamos este programa, quien nos cogió la noche, hicimos toda la nota, lo hemos republicado, usted llegó y lo picó y lo hemos... Y hoy se alborotó el asunto. Don Edwin Torres ha salido en todos los medios habidos y por haber. Don Edwin, ¿cómo está? Hola Nacho, muchas gracias como siempre por invitarme, a Andrea y a José. La verdad es que esa primicia de ese estudio la dimos acá con ustedes, y es un estudio que ha generado una gran controversia por todo lo sensible pues que son los indicadores de mercado laboral del DANE y las implicaciones pues que tiene naturalmente este estudio, que muestra las diferencias tan grandes entre los resultados del mercado laboral formal del DANE y lo que muestra la PILA, las planillas de seguridad entonces, social. para aquellos que tienen dudas, José, yo le tengo que hacer la pregunta oficial. Usted lo hizo desde la Universidad de Antioquia. Nacho, sí, ese es un estudio que hicimos desde el grupo de macroeconomía aplicada. Desde la academia, universidad pública, universidad con todo el criterio para hacer estos estudios. Yo soy profesor de tiempo completo de la Universidad de Antioquia, con gran cariño, egresado de la universidad pública. Y bueno, yo creo que también es como esa oportunidad de mostrar que desde la academia se puede aportar a las discusiones nacionales con datos, con estudios, y que eso no puede generar pues tampoco miedo ni temores, porque son discusiones que siempre hay que dar. Yo hice el resumen como era, ¿sí o no? O sea, el DANE dice, uy, se está generando mucho empleo, pero cuando uno mira, sí, mucho, pero cuando uno mira el crecimiento de los parafiscales, ¿se llama eso? ¿Cómo se llama eso? O de los aportes. Los aportes de la seguridad social. Los aportes de la seguridad social, resulta que estos no estaban creciendo al mismo ritmo. Entonces no tiene, o sea, que si está creciendo, no está creciendo el empleo. Sí, Nacho, ve, lo que nosotros contrastamos, porque yo creo que esa historia la contamos acá un poco, pero como para que volvamos a poner en contexto, que nos generaba mucha curiosidad. Observábamos que las cifras de crecimiento económico del PIB eran muy pobres, muy bajitas, un crecimiento del PIB del 1,7, del 2,6, mientras que estábamos observando crecimientos en el empleo formal de más del 8% en algunos periodos de años, porque son variaciones anuales. Incluso en 2022 hay momentos donde el empleo formal creció el 15%, eso es demasiado alto. Entonces nos llamaba mucho la atención, porque normalmente en economía hablamos de esa conexión que existe siempre entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del empleo. Cuando el PIB sube, el desempleo baja. Cuando el PIB está estancado, el desempleo tiende normalmente a subir. Eso es lo que se conoce como la ley de Okun en economía. Y luego, pues lo que observamos era muy diferente. Entonces, por eso contrastamos datos de PILA y datos de empleo formal del DANE, ¿sí? Que son los que en teoría son comparables. Con esto se ha dado pues cualquier cantidad de discusiones. Algunos dicen, no, hombre, es que la de Antioquia, el estudio de la Universidad de Antioquia, el profesor Torres utilizó una definición de formalidad laboral que no se puede comparar. Pero nosotros usamos distintas definiciones de formalidad. Que es que hay una sola definición de informalidad. No, la literatura muestra que hay demasiadas. De hecho, para casos como la economía colombiana, la más fuerte y la que normalmente nosotros usamos desde la academia es que un ocupado formal es una persona que cotice a salud y a pensión como contribuyente si está trabajando. Entonces, también depuramos los datos del DANE, eso hay que decirlo, nosotros depuramos los datos del DANE, los microdatos, con nuestros asistentes de investigación, que son pelados estudiantes de la facultad. Hicimos distintos criterios y seguimos encontrando lo mismo, y es que las tendencias, lo más importante es mencionar o entender que las tendencias de las dos fuentes cambian. Es que antes las dos fuentes se movían juntas, estaban muy correlacionadas. Si el DANE nos decía el empleo formal cayó, PILA nos mostraba que caía. Si nos decía el DANE que subía, PILA nos mostraba que subía. Pero después de junio de 2024, que es un periodo largo de tiempo,
O sea, haga cuentas a junio de 2025, a febrero de 2026. Crecía el empleo formal y el PILA por aquí abajo rezagado. Esos son casi 20 meses. Sí. En ese momento empezamos a observar que el empleo formal de Pila en las distintas características sube de manera muy pronunciada, mientras que el empleo formal desde la perspectiva de Pila viene muy desacelerado e incluso pues al final observamos una reducción. Yo creo que eso es lo que más ha generado como esa controversia. Edwin, y en medio de la controversia, ¿cómo los ha retroalimentado el DANE? ¿Qué contacto han tenido ustedes con el DANE? José B., muy interesante. Después del programa que tuvimos aquí, la directora del DANE, la doctora Piedad Ordinola, de manera muy respetuosa nos envió una carta donde nos mencionaba que el DANE no tiene tintes políticos. Y yo quiero aclarar también que la universidad y la academia no los tiene, y que el estudio nuestro no los tiene. Quienes me conocen saben que no tengo afiliaciones con partidos políticos ni nada por el estilo. Nosotros tenemos una posición netamente técnica. Y de alguna manera nos hacía un llamado a que tuviéramos en cuenta que podía haber diferencias en términos metodológicos, en la manera en la que se mide la formalidad laboral, y nosotros pues leímos la carta de manera muy atenta, y eso nos llevó también a pulir mucho el estudio. ¿Con la carta tenía alguna invitación a mirar? Esa carta fue hace, yo no sé, unos 20 días, un poco más, quizás un mes, y entonces pues eso nos llevó a que, bueno, consideremos varias mediciones de formalidad que ya lo habíamos hecho porque conocemos que son mediciones distintas, incorporemos todo en el documento y ya. Luego, esa carta ha generado alguna controversia adicional porque en algunos medios se ha mencionado pues que el DANE nos invitó como a conversar, a sentarnos, a que miremos datos en conjunto. A conciliar cifras. Sí, pero la carta no menciona eso. Yo no quisiera entrar tampoco en esa controversia ni publicar la carta, porque eso ya no es un tema como de abogados ni nada, ni jurídico, ni nada de ese estilo, pero pues la carta simplemente nos hace como ese llamado de atención, pero nunca es una invitación a conciliar o a concertar los indicadores. O a contrastar mejor cifras. O a contrastar cifras, no. La carta es más un llamado de atención de que, ojo, que el DANE no tiene tinte político, estamos completamente de acuerdo. Nosotros hemos sido insistentes, yo he sido muy insistente en que este estudio no es un estudio que busca desprestigiar o atacar el DANE, es un estudio que se hace desde la academia, que se empezó a viralizar en uno de los auditorios de la Universidad de Antioquia, donde lo presentamos en un evento con estudiantes y a partir de ahí se empezó a compartir el documento. Yo creo que ahí está como lo esencial. Edwin, ¿cuáles son las formas de formalidad que ustedes sustentan y por qué no coincide con la que mantiene el DANE? Bueno, hay una medición de formalidad que es la que utiliza el DANE, que esa es una medición de formalidad que incluye en algunos sectores de la economía el criterio de la seguridad social, pero en otros sectores de la economía el criterio es, por ejemplo, que la empresa o el microempresario lleve su contabilidad, sobre todo en el caso cuando tenemos personas independientes o en algunos sectores más ligados a los emprendimientos, que lleven contabilidad dependiendo del tamaño de los trabajadores, de los Pero son ocupados. excluyentes, es decir, si un emprendedor lleva su contabilidad pero no paga seguridad social, luego sí es un empleo formal, aunque no tenga ese pago. Claro, puede pasar que para el DANE un emprendedor que no paga seguridad social pero lleva contabilidad sea formal. Pero no sería formal desde la perspectiva de seguridad social. Luego entonces nosotros dijimos hay que tomar otra forma de medir la formalidad. Entonces cogimos los datos del DANE y filtramos exclusivamente los ocupados que cotizan a seguridad social. Perfecto. ¿El resultado más grueso cuál es? El resultado más grueso es que si uno mira el promedio desde 2022, mensualizado, variaciones anuales, pero cada mes, y los promediamos acá en todo ese periodo de tiempo, mientras el empleo formal desde la perspectiva DANE crece 4.6%, el empleo formal desde la perspectiva PILA, desde registros de PILA, solo 0.85, 0.9%. O sea, DANE está creciendo más de 5 veces lo que crece PILA, el empleo. Y si eso lo movemos cada mes, el DANE crece más de 5 veces, pues eso tiene una tendencia tremenda. Si vemos la formalidad solo desde seguridad social, datos del DANE, filtre solo seguridad social como contribuyentes, ese dato, y PILA, seguridad social, o sea, olvides el criterio que utiliza el DANE, pues también observamos que
que el del DANE es un poco más del 3% en promedio, mientras que Pila es 0.85. O sea, sigue siendo casi 4 veces el crecimiento que presenta el DANE con el crecimiento que presenta Pila. Y esto no tiene relación, ¿sí o no? Porque es que no va por ningún lado. O sea, si yo estoy contratando 10 personas, se aparecen en el DANE registradas, que las 10 personas ya están en trabajo formal, pero cuando voy y miro esas personas si están pagando sus aportes a Seguridad Social, apenas me aparecen 2 o 3. Entonces, ¿qué pasó con esas otras 7? Claro. O se las inventaron, o no existen, Pero es o que, no Nacho, se sabe. me parece tremendamente importante el tema del criterio, porque entonces nosotros debatimos toda una reforma laboral hablando de que se tenía que incentivar la formalización buscando o pensando que nos estaban diciendo que aportes a Seguridad Social, pero es que ese no es el criterio que está teniendo el DANE, o ese no es el criterio que se tiene siempre, y ahí creo que hay un abismo grande que se tiene que tener de precedente. Independiente de los criterios que usemos, el del DANE, el de Seguridad Social exclusivamente, el de solo cotización a salud, las tendencias son las mismas. Lo que observa nuestro estudio es que las tendencias son las mismas. Y lo que observa nuestro estudio es que después, sobre todo después de junio de 2024, la tendencia del DANE va para arriba, la tendencia de Pila va para abajo. Porque también es importante mencionarlo, como esto ha generado tantas opiniones, pues algunos investigadores, algunos exministros han salido a decir, hombre, tengan cuidado que es que Pila puede tener 1 mes o 2 de rezago. Eso es verdad. Eso es verdad, pero supongamos que Pila tiene 1 mes o tiene 2 meses de rezago. Pero es que en nuestro estudio estamos teniendo en cuenta datos de más de 4 años. Entonces puede que explique un poquito la cola al final, 2 meses. 2 meses, enero pero y febrero. no todo el historial. Pero de ahí hacia atrás, que encontramos esas diferencias tan grandes en las tendencias, ojo, aún supongamos entonces que nos olvidamos de los últimos 2 meses, considerando que es válido, y es razonable que Pila puede tener después actualizaciones porque la gente paga de manera tardía, no son tantos, pero sí pasa, pues las tendencias del DANE van así y las de Pila vienen así. Entonces eso pues también hay que complementar. ¿Qué motivó el estudio? ¿Ustedes por qué se decidieron hacer este estudio de No, José, temas de mire, empleo? netamente curiosidad intelectual. Nosotros permanentemente estamos monitoreando el mercado laboral de Antioquia y del país. Mañana tenemos un evento muy bonito con la gente de la Cámara de Comercio de Aburrasur, donde tenemos un grupo multidisciplinario y siempre estamos monitoreando el mercado laboral de todas las fuentes. ¿Sí? Nos invitan siempre a eventos educativos para mirar, hombre, cómo diseñamos programas educativos de modo que resolvamos el problema del empleo de los jóvenes. Siempre lo estamos haciendo. ¿Sí? Y como es natural, los profesores universitarios tertuliamos y empezamos un día de verdad a discutir, mira, el crecimiento va muy bajito, pero las tasas de desempleo están como si fuéramos un país desarrollado, cayendo de manera acelerada. Entonces dijimos, esto vale la pena revisarlo. Cuando llega una carta, usted nos menciona, una carta de la directora del DANE hacia su decano, eso uno lo podría entender como una medio censura o una medio presión a la investigación que ustedes están realizando. ¿Ustedes lo vieron así o no lo vieron así? No, José, yo creo que pues uno desde la academia es muy desprevenido. No lo había pensado nunca desde esa perspectiva, pero pensaría yo que es una preocupación razonable del DANE. En su momento pensamos, hombre, el DANE es autocrítico y entonces esta carta va a ayudar a que ellos también entren a revisar sus datos, porque pues en el fondo nuestra preocupación siempre ha sido esa. Quisiéramos que el DANE revise su información, a ver si fue que algo cambió y nosotros no lo estamos captando. Y por eso también hemos hecho el llamado a otras universidades y hemos conversado esta semana, especialmente de ayer a hoy, con académicos de distintas universidades de Antioquia y del resto del país, especialmente en Bogotá, como tratando de ver cómo armamos una agenda donde cada uno ponga los recursos investigativos que tiene, porque las universidades, pues esto no es un estudio pago, esto no tiene nada esto es un estudio que desarrollo yo con la opinión y el apoyo de un par de colegas, con un asistente de investigación que tenemos en el grupo de macroeconomía aplicada, un pelado de pregrado que es brillante con el manejo de los datos, y no tiene nada más. ¿Por qué se alborotó la cosa hoy? Porque desde ayer usted sale en el periódico colombiano, ya hoy alborota todo el asunto, lo han llamado de varios medios, esto tomó ya una dimensión, hombre, Nacho, noticia nacional. Sí, yo creo que hay una coincidencia pues muy importante y no lo podemos negar. Esta semana es una semana electoral muy dura.
Eso es interesante porque ayudó a que el estudio se viralizara y la gente le diera la importancia que requiere. Y eso me parece que es muy valioso para el país, porque si supongamos de este estudio luego sale que hay entonces que reformular la forma en la que se captura el mercado laboral para que el DANE lo capture bien. Entonces eso de entrada me parece que todos ganamos, claro, si solucionamos un problema. El objetivo. Luego, la contra de que se haya dado todo en esta semana, pues es el hecho de que la gente está muy apasionada y entonces la discusión se ha salido un poco de lo técnico y se ha ido a lo político. ¿Lo han metido mucho en entrevistas en lo político? No, yo he tratado como de salirme porque no, de escabullirme de ahí, pero precisamente por eso, en la reunión que estamos tratando de coordinar con la directora del DIMPE, del DANE, que es como la encargada de la Dirección de Investigaciones Económicas, pues nosotros le proponemos que ojalá esa reunión la hagamos después de este fin de semana para que todas las discusiones que tengamos estén concentradas exclusivamente en lo técnico y no en lo político. Me parece bueno. Qué pena, Nacho. Sí, esta investigación, usted nos lo decía la vez pasada, puede motivar que ustedes empiecen a analizar otras de esas cifras estadísticas que entrega el DANE. Pero no sé para esas otras qué tanto insumo haya como hay en esta que tiene pues la pila para contrastar. Sí, es realmente difícil y si uno es riguroso, claro, para contrastar una encuesta hay que hacer otra. Aquí tenemos la fortuna de que tenemos los registros administrativos de pila. Si uno quisiera mirar precios, por ejemplo, las variaciones de los precios, tendríamos que irnos a revisar precios del pasado. Algunos investigadores sabemos que están haciendo temas de web scraping como para mirar precios en la red y tratar de contrastar si eso conversa con los indicadores del DANE, pero tal vez en precios uno podría pensar en mirar los precios de los productos regulados, como la gasolina, ¿cierto? Como los arrendamientos, a ver si los peajes, a ver si están conversando en algunos rubros de precios, si también están conversando con los del DANE. Creo que esa es otra tarea ya más grande, pero por ahora estamos saliendo de esto. Que la academia la tiene que hacer, en verdad que sí, porque entonces, o sea, todos guiados por el DANE, entonces el DANE dijo que íbamos muy bien, no, yo pienso que sí tienen que haber estos estudios paralelos desde la academia. Y por ejemplo, es que tiene que ver puntualmente con el tema de inflación, Nacho. Sí, total, a mí me parece que usted le dio pie a la academia a meterse en un tema, Nacho, un fenómeno que muy toca bonito. muchos y tiene muchas susceptibilidades, pero que hay que hacerlo porque hay que hablar con la verdad. Un fenómeno muy bonito que se ha generado y estoy observando sobre todo en X, que muchos académicos muy prestigiosos pues están entrando a revisar sus datos y eso me parece maravilloso, eso me parece muy valioso, que cada uno entre, haga su análisis, puede ser que a uno le dé que la brecha es mayor, que a otro le dé que la brecha es menor, que a alguno le haga algún ajuste en el criterio de lo que consideramos como formalidad o no. Lo que sí es importante, pues que lo que me parece más valioso de resaltar, es que si antes las tendencias de las dos series eran correlacionadas, ¿por qué han dejado de serlo? Y entonces esa es como la gran incógnita que queda con el estudio. Más que el dato particular de los últimos 2 meses, es porque las tendencias cambian de manera tan fuerte. Pues Edwin Torres es doctor en economía, dicta cátedra en la Universidad de Antioquia, universidad que todos queremos, universidad pública, con un historial bastante grande. Desde ahí sentaron, curiosidad, y miren lo que terminó saliendo y usted se volvió noticia hoy de cuenta de Nos Cogió la Noche. Sígame trayendo primicias de esos estudios que hace, me gusta. Hombre, Nacho, no, yo creo que este es un espacio muy bonito y agradecerles porque de aquí sale como toda esta discusión y ojalá le prestemos también un poco más de atención a todos esos temas que salen de la academia, que a veces se quedan por allá engavetados en el computador del profesor y sus colegas y nadie más los mira y a los años decimos, ¿y por qué nadie dijo esto? Y resulta que alguien sí lo dijo, pero pues se quedó muy... Edwin Torres, gracias por haberme acompañado. Nacho, muchas gracias, Andrea, José. Y bueno, seguiremos trabajando y haciendo cosas para analizar todos los mercados del país.